y el versículo 2 vamos a leer la palabra del Señor. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Gracias a Dios le damos en esta mañana por el Señor Jesucristo, aquella persona bendita que ha conquistado nuestro corazón a través de su amor manifestado, a través de los padecimientos, a través de los sufrimientos que Él padeció, con el anhelo de salvarnos, de limpiar nuestra alma con su sangre y para poder llevarnos a la gloria, dice la Escritura. Le damos gracias también a Dios por su palabra, porque la palabra de nuestro Señor Jesucristo nos sirve a nosotros para poder colocar nuestros pies en la senda correcta, para que podamos ser enseñados y poder vivir en este mundo mientras dure nuestra travesía agradando al Señor, y así como hemos oído, ser aprobados en nuestro servicio en la obra del Señor. Hemos leído este texto, hermanos, un texto que nosotros sin duda lo sabemos, lo hemos oído, porque gracias al Señor en las asambleas hay un día establecido para la enseñanza, donde nos acercamos a la presencia del Señor Jesucristo, donde Él nos instruye, donde Él nos habla, donde más de una vez hemos oído este texto, lo hemos leído. Pero ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el interés del Espíritu Santo hacernos redarguir nuestro corazón a través de esta palabra? El Espíritu Santo dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Dónde está el Señor Jesucristo? La Biblia dice que Él, por cuanto aprendió la obediencia, Dios lo exaltó. Y encontramos en la palabra, en esta mañana, en esta palabra leída, que ahora está sentado a la diestra del trono de Dios. ¿Dónde está nuestro Dios? Usted no ignora dónde vive Dios. La Biblia dice que sobre los cielos ha colocado su trono. Ahí está su casa. A la derecha de Dios está sentado el Señor Jesucristo. Y el Espíritu Santo dice que nuestra mirada debe de estar arriba donde está Cristo. Nosotros estamos en este mundo. ¿Sabe cómo dice la primera de Juan capítulo 3 y el versículo 2? Amados, ahora somos hijos de Dios por haber creído en el Señor y haber obedecido al Evangelio. Nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida, pero sigue diciendo la palabra: ahora somos hijos de Dios, pero no se ha manifestado lo que hemos de ser. Todavía estamos en este cuerpo adámico, en esta carne que un día el Señor Jesucristo dijo. El Espíritu, dijo el Señor, a la verdad está dispuesto. Si usted se presentó en estas conferencias con el anhelo de oír una palabra
porque deseamos agradar al Señor, y como dijo el apóstol Pablo, y de nada hago caso con tal de terminar mi carrera con gozo. En nuestro corazón está agradar al Señor y terminar nuestra carrera con gozo. Pienso que nadie ha venido con el propósito en su corazón de desistir de llegar a la meta. Pienso que no hay alguna hermana, un hermano que diga, bueno, yo ya no quiero llegar a la meta, yo ya no quiero agradar al Señor, yo ya no quiero mirar a Cristo. Todos deseamos, hermanos, terminar nuestra carrera con gozo, en comunión, porque hemos conocido al Señor y la verdad que es el Señor está en nuestro corazón. Queremos servir al Señor. Pero ¿por qué el Espíritu Santo se interesa que nuestra mirada debe estar en el Señor? ¿Por qué está muy enfocado? Siempre nos hace ver, nos hace oír que nuestra mirada no debe de ser apartada del Señor. Porque hay probabilidades, hay riesgos de que nuestra mirada sea apartada del Señor Jesucristo, quien es nuestro Salvador y nuestro ayudador. ¿Por qué? Miremos un texto en las Sagradas Escrituras. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ahora leamos la palabra del Señor en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. La segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 11 y el versículo 3, oigamos lo que nos explica la palabra del Señor. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Hemos venido en esta mañana con el anhelo de agradar al Señor y de continuar nuestra travesía sobre la faz de la tierra. Pero el enemigo no se alegra, no le agrada que nosotros ocupemos nuestro tiempo para buscar al Señor, no solamente en estas conferencias, para ocuparnos en el servicio, en su obra, en la asamblea donde venimos, porque cada uno en su corazón Dios despierta propósitos, resoluciones para servirle. Hay asambleas que están trabajando arduamente. Algunos hermanos están comprando predios para realizar conferencias. Hace unos días decía un hermano, suplicamos sus oraciones, hermanos, porque el Señor nos ha concedido la adquisición de este predio. Vale 2 millones, decía el hermano. ¿Y sabe qué pregunta me surgió en mi corazón? Oiga, hermana, ¿cuántos hay en comunión? Somos 13, dice el hermano. El enemigo no está de acuerdo. El enemigo no quiere que el cristiano tenga su enfoque, su mirada, su confianza, su fe en el Señor. Y él va a querer robarnos esa bendición, pero no lo va a hacer de una manera en la que nosotros nos podemos dar cuenta así de una vez. Lo hace con astucia. El enemigo se presenta con astucia. La Biblia, usted ha oído, usted lo sabe, que en el huerto de Edén fue colocado Adán y Eva, que gozaban de la comunión íntima con Dios, que nuestro Padre Celestial se dirigía a ellos a la luz del día. La Biblia dice que se comunicaba con ellos. Qué bendición la que tenían en el huerto de Edén. Oían la voz del bendito Dios, del Padre de las luces. Pero la Biblia dice que Satanás, el diablo, se introdujo a través de la serpiente antigua. La Biblia dice que los engañó. Ellos obedecieron a la voz del enemigo. Fueron sacados del huerto. Dios ya no les permitió la entrada al huerto. La Biblia dice que por causa de la desobediencia de nuestros primeros padres, la tierra, Dios maldijo la tierra. Nuestro Dios, dice la Biblia, que a causa de la desobediencia multiplicó los dolores de las mujeres en sus preñeces, dice la palabra.
Y eso es lo que el enemigo quiere causar en nuestra vida. La Biblia dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera. El enemigo astutamente usa maneras, usa formas para que nuestra mirada sea quitada de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuáles son las formas que el enemigo usa astutamente? A la cual el enemigo busca nuestra vida astutamente. ¿Cuáles son esas maneras? ¿Cuáles son esas astucias que el enemigo usa? Empecemos a ver una de ellas. Leamos la palabra del Señor. El Espíritu Santo dice: puesto los ojos en Jesús. El enemigo quiere quitar nuestra mirada del Señor, y miremos un texto cómo lo puede hacer. El Salmo número 73. El Salmo número 73, el texto número 2 y número 3. Veamos esta palabra. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. La Biblia dice en esta ocasión, en cuanto a este salmista llamado Asaf. Asaf era un hombre que su corazón estaba dispuesto para servir a Dios, en el servicio a nuestro Dios. Pero llegó el tiempo de la escasez en la vida de este hombre. Llegó el tiempo de la pobreza. Llegó el tiempo de la necesidad de los recursos que necesitamos para sobrevivir en esta tierra, para alimentar a nuestra familia. La palabra de Dios dice que el hombre se queda considerando la vida de aquellos hombres que no buscan a Dios. No solamente no buscan a Dios, sino que son arrogantes, no sirven a Dios, aún no sirven a Dios, blasfeman contra Dios, se oponen a Dios, hablan del Evangelio, no les agrada el Evangelio y tienen prosperidad. Eso puede llegar a pasar en nuestra vida, porque en nuestro medio no somos, porque también hay hombres, hay mujeres que Dios los ha bendecido grandemente materialmente, como aquel hombre que la Biblia le dice a su alma: alma, come, bebe y regocíjate. Ese hombre no estaba pasando escasez, pero dice que el cristiano puede llegar a vivir este momento. ¿Por qué, hermanos? Eso no lo ignoramos, porque el Señor dijo: pobres siempre van a haber, a los pobres siempre los van a tener. El hombre estaba escaso, su mirada estaba en el Dios de los cielos, lo había llegado a conocer como un Dios poderoso, como un Dios que hace maravillas, como un Dios de señales, como un Dios en quien hay milagros, como el Dios de las provisiones. Pero dice la palabra del Señor que llegó la pobreza a la vida de este hombre de Dios. Por ver a esos hombres, casi extraviaba mi mirada del Señor, del Dios de los cielos. Casi perdía mi comunión con Dios por ver la arrogancia de los malos, y eran prosperados y yo era pobre. Cantábamos el himno, como dice las notas del himno. Dice que cuando miramos que hay poco en nuestro poder, ¿qué tenemos que hacer? Mirar las bendiciones que Él nos ha dado, una comunión con Dios a través de la palabra, porque la comunión del cristiano con Dios es a través de la palabra del Señor. Gozamos de una comunión con el Señor a través de un pan y de la copa, el pan que es su cuerpo, el contenido de la copa que es su sangre. Tenemos una comunión, tenemos un acceso para llegar ante el trono de la gracia, para presentarnos delante del Señor. Pero la pobreza, dice la palabra del Señor,
puede hacer quitar nuestra mirada del bendito Señor de la gloria. Hermano, estamos sujetos a vivir pobreza, a atravesar lo que queremos ver por la palabra. Porque en Eclesiastés capítulo 3 y el versículo 1 dice que todo tiene su tiempo. Si hoy usted está bien, está bendecido, tiene provisiones, tiene salud, gracias a Dios, pero todo tiene su tiempo. Y dice que la pobreza, el enemigo con su astucia puede utilizarla para quitar nuestra mirada del Señor. ¿Por qué? Porque el proverbista dijo, Proverbios capítulo 10 versículo 15, que el desmayo del pobre es su pobreza, y estando en esa condición es cuando el creyente dice: yo me voy a ir a los Estados Unidos. ¿Quién no anhela una mejora materialmente, hermano? ¿Quién no anhela vivir mejor, que su familia esté mejor, que sus hijos estén mejor, que sus padres estén bien? En las conferencias generales decía un muchacho que estaba trabajando en el área de carpa, muy activo el hermano, pero ¿sabe qué decía? Les ruego sus oraciones, porque dentro de 15 días, después de estas conferencias, me voy a viajar a los Estados Unidos, porque mi madre está enferma, necesita unas prótesis, y aquí no lo podemos comprar. Vale 80,000 esas prótesis, y cada cierto tiempo hay que reemplazarlas, hay que cambiarlas. Me voy a ir a los Estados Unidos. Y el desmayo del pobre es su pobreza. Cuando tenemos un Dios en los cielos, hermano, que Él nos puede ayudar, pero nuestra confianza debe de estar en Él. Nuestra mirada debe de estar en Jesucristo, el dueño de todas las cosas. Aquella persona que no nos va a llegar nada, aquella persona que la Biblia dice en Deuteronomio capítulo 28 versículo 12, y te abrirá Jehová su buen tesoro. En Él está el monte de las provisiones. Lo que nosotros necesitamos, ahí está. Pero el enemigo quiere hacer quitar nuestra mirada del Señor, con tal que no terminemos nuestra carrera con gozo. ¿Qué más cosas nos puede suceder en nuestra vida después de una pobreza, de una escasez? ¿Cuán difícil, qué otra cosa difícil puede llegar a la vida del cristiano aparte de la pobreza? Miremos, porque el enemigo con astucia puede hacer quitar vuestra mirada de la sincera fidelidad de Cristo. Leamos, ¿qué otra cosa puede venir en nuestra vida? El segundo libro de las Crónicas. El segundo libro de las Crónicas, vamos a leer esta palabra. En el capítulo que vamos a leer, le voy a decir el capítulo, es el segundo libro de las Crónicas, capítulo 16. Llega el momento de la escasez. Algunos lo hemos llegado a ver, la escasez, hemos llegado a ver cómo nuestros padres lucharon para que Dios nos diera vida, para que creciéramos, para que no nos hiciera falta los alimentos. Nos criamos en una finca, y le puedo mencionar algo de esto, porque me llamaba la atención como nuestros padres, lo primero que hacían en la quincena era apartar para el maíz, para sostener durante la quincena a la familia. Pero ¿qué otra cosa terrible puede llegar en la vida del cristiano aparte de la pobreza? El segundo libro de las Crónicas le decía, en el capítulo 16, versículo 12, dice la Escritura: en el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Dice la palabra que este hombre era un rey. Un rey, hermano, no tiene escasez.
no llega a la extrema pobreza en su reinado, no. Pero a veces, astutamente, el enemigo se presenta para apartarlos de la fidelidad de Cristo. No hay pobreza, gracias a Dios. Tiene lo necesario, gracias al Señor. Pero una enfermedad, dice la Escritura, y todos estamos expuestos a enfermarnos. Hay hermanos, hay hermanas que se han presentado en esta mañana, en estas conferencias, bajo un diagnóstico médico, bajo un tratamiento de por vida. Pero qué bueno, su mirada está puesta en Jesús. Dice que Asa 39 años llevaba reinando, pero la Biblia dice que el hombre se enfermó gravemente de los pies. Se enfermó gravemente de los pies. Una enfermedad lo empezó a azotar, que lo hizo quitar su mirada del Dios vivo, del Dios poderoso, del médico por excelencia. Lo colocó en los médicos de la tierra. Dios es bueno, hermano. Tenemos un Padre bueno, así dijo el salmista: gustad y ved que Jehová es bueno. La palabra de Dios dice que 2 años, oiga, 2 años tardó su enfermedad. Le dio el tiempo suficiente para reflexionar, para poder meditar, que su mirada tenía que estar puesta en Dios. Pero el hombre no quiso reflexionar, no reaccionó, murió, dice la palabra del Señor. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, así vuestros sentidos sean extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Una enfermedad puede ser una ocasión que el enemigo puede aprovechar para quitar nuestra mirada del Señor. Por ejemplo, hermanos, en el tiempo de aquella pandemia de la cual el Señor nos libró, porque Él da la vida, porque Él da la salud. Un hermano se enfermó y un hombre inconverso, dice que le dijo: esa enfermedad es fácil de curarla. Oiga cómo astutamente el enemigo se introduce en la vida del cristiano. Le recetó que tomara aguardiente. La Biblia dice que este hombre enfermó gravemente, quitó su mirada de Dios. Aquel hermano oyó el consejo del enemigo, lo hizo. Pero a causa de su conciencia que le redarguía la Biblia, un día el Señor dijo: si vuestro corazón os reprende, mayor que vuestro corazón es Dios. Se presentó ante los ancianos, a los responsables de la obra, y el hombre dice: hermanos, yo hice tal cosa, juzguen ustedes si está bueno lo que hice, si está malo lo que hice. Está malo, pero la Biblia dice que astutamente el enemigo puede hacer quitar nuestra mirada del Señor. Estamos sujetos a vivir pobreza, a enfermarnos, pero ¿qué otra cosa puede llegarnos a acontecer? ¿Sabe cómo dijo el salmista? No me des pobreza, porque si me das pobreza voy a hurtar, le vamos a fallar al Señor. Si me da riqueza, mi corazón se va a llenar de orgullo y voy a decir: ¿quién es Jehová? El enemigo se aprovecha de todas circunstancias. Cuando recibimos bendición de las manos del Señor, debemos de vivir agradecidos con Él, porque si no, nos puede llegar a acontecer lo que le pasó a Israel, según Deuteronomio capítulo 8, versículo 12. No sea que comas y bebas y te sacies, y edifiques buenas casas en las que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, tu oro y tu plata se te multipliquen, y tu corazón se llene de orgullo, y digas: ¿quién es Jehová? Dijo Job un día: si yo dijere a la plata, mi esperanza eres tú; si yo dijere al oro, mi confianza eres tú, estaría quitando mi mirada del omnipotente Dios, de aquel Dios todopoderoso. Pero con todo eso, dice la Biblia, que Job no blasfemó. El Espíritu Santo dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Qué cosas, hermano, pueden hacer quitar nuestra mirada del Señor? Miremos lo que sucedió esta vez. Hebreos, leamos un texto, porque el tiempo nos va a marcar. Hebreos, en el capítulo que vamos a leer,
es el capítulo 11 y el versículo que vamos a leer es el 24 en adelante. Dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Sabe cómo dice la palabra del Señor en Colosenses capítulo 3 versículo 1? Poned la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo. Poned la mira en las cosas donde está el autor de nuestra salvación y no en las de la tierra. Dice que Moisés lo llegó a comprobar, pudiendo hacer rey. Oye, hermano, oye, hermana, la Biblia dice que él prefirió el maltrato con el pueblo. Él no quiso gozar de los deleites temporales en este mundo, sino que antes prefirió ser maltratado con el pueblo. Pero ¿dónde estaba colocada su mirada? ¿Dónde estaba la mirada de Moisés? Oiga, como dice la Biblia, estaba puesta en el galardón. Hay recompensa para nuestro trabajo, dice la Escritura. Todo esfuerzo que se haga por amor al Señor y en pro de la obra, hay recompensa para vuestro trabajo. No quitemos nuestra mirada del Señor, como lo hizo aquel hombre con aquella enfermedad. Oiga, hermano y hermana, porque si quitamos la mirada del Señor, los que vamos a sufrir según la palabra del Señor somos nosotros. Pero si confiamos en Él, se recuerda de Ezequías. También la Biblia dice que se enfermó de sus pies gravemente, que Dios envió al profeta y le dijo: ordena tu casa porque vas a morir. Pero él no quitó su mirada del Señor. ¿Sabe cómo le dijo? Acuérdate que con íntegro corazón yo te he buscado, yo te he servido. Dice que estas palabras llegó ante Dios. En el patio de la casa iba cuando le revelaron al profeta que regresara, que le había añadido 15 años más y una masa de higos. Oiga, una masa de higos fue suficiente en los pies de aquel hombre de Dios, y aquel hombre sanó. Terminemos, solo voy a leer este texto, Hebreos 10:35. Miremos la Escritura. Oiga la palabra del Señor. Moisés tenía colocada su mirada en el galardón. Hebreos en el capítulo 10 y el versículo 35 dice la palabra del Señor de esta manera: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Puestos los ojos en Jesús, cualquiera que sea las circunstancias, se interesa el Espíritu Santo que nuestra mirada no sea quitada del Señor. Y si así lo hacemos, dice la palabra: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. En esta mañana el Señor nos ha traído, nos ha juntado en estas conferencias para edificarnos, para enseñarnos con su palabra, porque Él quiere que nosotros terminemos nuestra carrera con gozo. En esta mañana le damos gracias al Señor por sus palabras, que Él nos ha concedido oírlas y que Él las bendiga en nuestros corazones.